Gracias, Gabriel Montalto. Está con nosotros Jaime Martínez Muñoz, consultor estratégico. Jaime, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo ves ese movimiento al alza de los tipos de interés? Se van a poner las cosas muy complicadas a nivel también de financiación, de condiciones de financiación, que el endurecimiento empieza a ser ya llamativo, sobre todo si además Christine Lagarde nos pone que va a ir mucho más lejos de lo que estaba previsto y dice que habrá subidas en más de una reunión. Sí, sin duda. El problema, bueno, creo que hoy nadie duda en que el Banco Central Europeo tardó mucho en reaccionar, porque como sabemos la inflación empezó a escalar de manera muy importante hace más de un año, incluso antes de la guerra de Ucrania, como consecuencia de los cuellos de botella provocados tras la crisis de la pandemia. Y ha sido hasta julio de este año cuando se deciden a aprobar la primera subida de tipos en una década, ¿no? Rompiendo ya con ese tono de política monetaria expansiva. El problema es que ahora esta inflación parece que se está enquistando y generando los famosos efectos de segunda vuelta. Y por eso parece ser que estas primeras subidas aprobadas desde julio no han sido capaces de momento de frenar la inflación. Ahora mismo está en el 9,9% en la media de la Unión Europea, pero es alarmante verla de otros países como Alemania, cuya inflación histórica siempre se ha mantenido en niveles bajos. Bueno, ahora mismo está también en torno del 10%. Francia es la que tiene la inflación más baja, con un 5,6, creo recordar, pero igualmente es históricamente alta para este país, ¿no? Entonces, esta es la razón por la que el Banco Central está actuando con mayor contundencia y lo va a seguir haciendo, ¿no? De hecho, esta subida era conforme a las expectativas de los analistas, ¿no? Porque al final el Banco Central Europeo tiene en riesgo su propia credibilidad, que la ha tenido en riesgo muchos meses y ahora necesita reaccionar para cumplir con su mandato prioritario, que es el que ha dicho Lagarde, ¿no? El control de precios. Bueno, seguimos desde los estudios también centrales de aquí de Negocios Televisión. Parece que tenemos algún problema con esa conexión desde Frankfurt. En todo caso, aprovecho también para saludar a Jaime Martínez y para repreguntarle, ¿no? Hablábamos de ese Banco Central Europeo, de las medidas que está tomando, de si tienen credibilidad o no. Se habla, ha dicho Christine Lagarde, cosas importantes. La primera, que la inflación esperan que se mantenga muy alta y que no se ajuste conforme a esa bajada de tipos ahora, sino que lo haga a lo largo de los meses. Segundo, que para ellos es más importante el daño que puede producir una inflación alta que el daño que pueden producir sus propias subidas de tipos de interés. O sea, ellos son conscientes de que están dinamitando de alguna manera la economía real. Y tercero, y respecto también de la propia inflación, no va a haber crecimiento esperado el año que viene, en 2023. Dice que no hay o no se están consolidando todas las cuestiones negativas que había, pero cuidado, porque eso no quiere decir que vayamos a ir a terreno positivo. Y seguimos con una inflación alta, parece que previsiblemente hasta el segundo trimestre mínimo del propio 2023. Sí, correcto. Efectivamente, como decía antes, el problema es que al haber reaccionado tarde, el Banco Central Europeo ahora está obligado a ser mucho más agresivo y mucho más contundente en su respuesta a la nueva realidad de la inflación, que está en el 10%. Por eso ya no solamente está jugando con los instrumentos convencionales de subida de tipos de interés, ¿no? Hablo de todos los tipos, no solamente los de refinanciación o subida de facilidad de depósitos, sino que también ha anunciado medidas más agresivas, ¿no? O menos convencionales, abriendo la puerta a reducir el balance, ¿no? Del Banco Central Europeo. Un balance que, si recordamos, existe o está para mitigar, digamos, subidas de primas de riesgo en algunos países que, en fin, como puede ser España o Italia, cuya deuda es muy alta, y bueno, y esa es la razón por la que existe este balance, que quiero recordar es superior a los 8 billones de euros. ¿Qué ocurre? Que el Banco Central Europeo, al abrir esta ventana, también está generando una reacción fuerte en el mercado, y es, ya no solo son subidas de tipos de interés, sino que se termina esa política agresiva también de la compra de activos, compra de deuda, y por tanto mucho cuidado, porque parece ser que de nuevo, tras muchos años en los que no era así, de nuevo el Banco Central Europeo ha puesto en el punto de mira a la inflación, que era el que por estatutos debe ser su mandato prioritario. O sea, digamos que lo que ha hecho el Banco Central Europeo es dar un paso atrás y recuperar su esencia, que es, en fin, situar los niveles de precios en torno al 2%. Un objetivo que puede ser discutible, pero de momento es el que es. Y con una inflación actual del 9%, pues es evidente que hay demasiado
hay un gap demasiado grande y por eso tienen que actuar con mucha contundencia y, por supuesto, podemos esperar en los próximos trimestres sucesivas subidas de los tipos. Hasta el 3% están previendo los analistas, ¿no? Para marzo del año 2023 podría llegar el tipo de interés del dinero al 3%, ¿no? Y claro, todo esto dependiendo de cómo se comporta la inflación, que no depende solo o exclusivamente de la política monetaria. Lagarde ha apuntado a que las políticas fiscales de los gobiernos deben ir en consonancia con estas políticas monetarias si de verdad queremos ver un resultado en la inflación, a pesar de que hay un riesgo de recesión, como por supuesto lo hay, es muy real, y no hay que descartar que Europa entre en recesión a finales de este año o en el primer trimestre del próximo año. Respecto a estas cuestiones, y efectivamente relacionadas con la inflación, hablabas de esas ventanas de oportunidad. ¿Hasta qué punto? Porque no nos hemos fijado en el mercado de bonos, pero también está habiendo ciertas tensiones en ese mercado por las rentabilidades que se pueden ofrecer. Y además, si abre esa ventana el Banco Central Europeo, que dice que va a abrir el próximo día 21 de diciembre, para que, bueno, quienes son los tenedores o quienes tengan algún tipo de reservas adquiridas o el propio Banco Central tenga esas reservas dentro, para poder traspasarles ya las remuneraciones el 21 de diciembre, ¿hasta qué punto va a llevar eso a su balance a negativo? ¿Hasta qué punto esto es importante o relevante? ¿Y hasta qué punto a las compañías les conviene? Es decir, ¿se va a pagar más por cogerlo el 21 de diciembre o les conviene esperar al vencimiento? Bueno, eso sí, eso es muy difícil de saber, de prever, porque efectivamente aún no se han dado demasiados detalles de cómo van a orquestar esta política. Sin embargo, claro, aquí en el mercado de bonos se está generando un efecto llamada en el cual a los inversores quieren aprovechar estas declaraciones para bien posicionarse y poder sacar una rentabilidad más alta. Sin embargo, efectivamente yo no creo que Lagarde vaya a priorizar, digamos, esas expectativas de los inversores siempre y cuando la inflación esté en juego. Por lo cual, yo creo que es pronto aún para poder dar una recomendación o una posición sobre cómo podría comportarse en el futuro digamos, esta política sobre el mercado de bonos. Sin embargo, bueno, yo sí que creo y por eso el mensaje de Lagarde está siendo muy contundente en cuanto a que ella ahora mismo con estos niveles de inflación no está aquí para contentar a los tenedores de bonos ni está aquí para contentar a los mercados financieros. Está aquí para reducir la inflación, que es anormalmente alta, y dado que han llegado tarde y mal, pues creo que ese es el principal punto en el que ahora deberíamos fijarnos. Pues en eso nos vamos a fijar precisamente, lo haremos a futuro. Dices, bueno, ella ha dicho que no está aquí para contentar al mercado. Se ha debido dar cuenta una de estas mañanas, porque en realidad desde que entró como directora gerente del Fondo Monetario Internacional se dedicó a contentar a los mercados y desde que llegó al Banco Central Europeo se ha dedicado a contentar a los mercados. Se ha debido dar cuenta ahora de que no era la mejor de las ideas, pero bueno, tiempo tendrá para reflexionar sobre todo esto. Jaime Martínez Muñoz, consultor estratégico, economista, un gusto volverle a tener por aquí, un gusto escucharle y vigilaremos muy mucho ese mercado de bonos y lo que pase a partir del día 21 con esas ventanas de oportunidad. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Nosotros, con todo esto en el aire, sabiendo que hay compañías